tal, Pepe? Buenas tardes. Gracias por tu espacio. Y te quiero comentar lo siguiente. Mira, desde la semana pasada se establecieron mesas de trabajo y mesas de diálogo con el Consejo de la Judicatura Federal, justamente sobre el tema de las prestaciones que serían afectadas con la reforma y que inclusive el Consejo de la Judicatura Federal se comprometió a comprometerlas y respetarlas. Sin embargo, una de las principales peticiones que se le hicieron al Consejo de la Judicatura fue que se respetaran las suspensiones otorgadas por jueces federales. Sin embargo, como tú en tus noticiarios lo has apuntado, no se ha cumplido. Esa petición no se ha cumplido, porque se le entregaron al Senado las listas de los juzgadores para iniciar el procedimiento de insaculación y designación de jueces respecto de actos que estaban federales. Nos ha dicho Patricia hace un minuto apenas, el maestro Bernardo Batis nos ha dicho que en ningún momento el Consejo de la Judicatura, al haber aceptado entregar las listas solicitadas por el Senado, está desacatando una orden judicial. ¿Por qué? Porque la reforma al Poder Judicial es constitucional queda por encima, y una orden de un juez no puede alterar un precepto constitucional. Me gustaría una explicación desde la perspectiva de ustedes, los trabajadores, Patricia. Por supuesto, y te la expongo. Una disposición de un juez federal en el sentido de que se suspenda la continuación del proceso de implementación de la reforma al Poder Judicial de la Federación implica que cualquier orden debe quedar suspendida en el tiempo, sin que se pueda avanzar en su implementación. Y es justamente lo que violaron inclusive autoridades del propio Consejo de la Judicatura Federal, lo cual, además de que es una violación a una suspensión ordenada por un juez federal, implica un delito federal, de acuerdo a la ley de amparo. Entonces se equivoca el maestro Batis cuando dice que ellos no han desacatado, no han desobedecido. Claro que hay un desacato, porque para empezar, no tenía por qué haberse sometido a discusión y a votación del Consejo una orden de un juez federal. Debió acatarse, simple y llanamente debió acatarse. Y no se hizo. Están incurriendo en un desacato a orden judicial y es un delito en términos de la ley de amparo. Y lo peor del asunto es que se incurrió en este delito por autoridades del propio Consejo de la Judicatura Federal, a donde pertenecen los jueces federales que ordenaron esa medida provisional. Entonces, ¿cómo es posible que inclusive juzgadores, porque fueron magistrados, estoy hablando del magistrado y consejero Sergio Molina, que votó en contubernio con los consejeros de la 4T? Exacto, Patricia, a eso iba. ¿En qué delito, primero quiero preguntarte, en qué delito están incurriendo los magistrados del Consejo de la Judicatura? Desacato a una orden judicial. Ese es el delito. Y amerita... Alega Batis que estas son consecuencias de una revolución pacífica, que ustedes los trabajadores tienen que entender esto como tal. Esa es una cuestión distinta. La actuación de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación obedece a una resistencia que estamos ofreciendo respecto de la reforma judicial en sí misma, en su integridad. Sin embargo, hay actuaciones que derivan
de los juicios de amparo que se están tramitando ante las autoridades respectivas y que no se pueden soslayar ni se pueden inobservar. ¿Por qué pasa todo esto, Patricia? Porque el Consejo de la Judicatura también ya está entregada a la ideología de la Cuarta Transformación. Mira, te lo explico muy sencillo. Los votos del Consejo de la Judicatura están divididos. Porque si bien es cierto que el pleno de los consejeros se integra por siete personas, integradas en su presidencia por la ministra Norma Piña, hay una división de los votos porque tenemos a 3 consejeros impuestos por el ejercicio de López Obrador y que tenemos a otros 3 que son de carrera judicial y que finalmente uno de ellos traicionó a los principios del Poder Judicial para sumarse a los consejeros del oficialismo. Y allí es cuando se rompe la estructura de la votación. Y por eso ganan los consejeros del oficialismo. Es decir, ¿Morena está imponiendo su revolución a base de traiciones? Por supuesto, claro que sí. Porque, a ver, explícame, Pepe, ¿cómo un consejero que es magistrado de carrera judicial, Sergio Molina, de repente se cambia al oficialismo cuando sabemos perfectamente que tiene intereses personales porque su señora esposa presta sus servicios como secretaria de estudio y cuenta en la ponencia de la magistrada Yasmín Esquivel? Eso es una cuestión personal, una cuestión de índole que va a influir en la decisión de un consejero del Consejo de la Judicatura. Hay un aspecto personal que es el interés de la permanencia de su esposa en la ponencia de la magistrada Yasmín Esquivel. Pues qué bajo yo le doy esa lectura. Qué bajo hemos caído, Patricia, ¿no te parece? Bueno, pues simple y sencillamente te expongo esta situación para que veas que hoy las cuestiones políticas influyen dentro de las cuestiones jurisdiccionales que debería acatar el Consejo de manera imparcial. Y si la cosa ya está así, Patricia Aguayo, finalmente te pregunto, ¿para qué seguir en la lucha? ¿Para qué seguir peleando? Porque todo esto no está concluido, Pepe. Recordemos que hay aspectos que deben resolver todavía la Suprema Corte. Las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, que mientras no se resuelvan, permanece la esperanza para todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pero además para todos los mexicanos, porque aún no se resuelven esos temas importantes para el país. Sé que mucha gente no lo entiende, pero para nosotros, trabajadores del Poder Judicial, está perfectamente claro. Y seguiremos dando nuestro apoyo a los 8 ministros que tienen que resolver esas cuestiones judiciales. Correcto, te agradezco mucho, Patricia, que nos hayas puesto en la voz, en el tono, pues, de ustedes los trabajadores, que en este caso son la contraparte a todo lo que está pasando en esta lucha que comenzó el 9 de agosto, ya cumple exactamente 61 días, entiendo, Patricia. Gracias, Patricia Aguayo Bernal, por permitirnos esta comunicación en tu calidad de vocera única del Movimiento de los Trabajadores del Poder Judicial. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta la siguiente, por supuesto, porque sabemos que tenemos la puerta abierta para escuchar siempre las opiniones de Patricia, de Pati Aguayo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.